Fernando, ¿qué significa ser rico en términos económicos en tu forma de ver las cosas? A ver, en primera instancia no tener que pasar ningún tipo de necesidades de ningún color, Mm. por lo menos no tener la preocupación de tener que estar pensando en levantarte a cumplir un horario, a trabajar. Lo único que tenés que hacer es hablar con tus contadores, con tus abogados, dar directivas que esto se haga, que esto no se haga y disfrutar de tu dinero, nada más. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, a tu forma de ver las cosas, ser rico significa no tener necesidades y me dijiste no tener la necesidad de trabajar. Como que una vez que llegas a la cantidad de plata en la cual podés permitirte no tener que, como necesidad, salir a trabajar, sos rico. Esa es la definición que vamos a usar. Ok. ¿Por qué alguien querría ser rico? Eh, Mira, mucha gente busca tener cierta estabilidad y sueña, es como que no cuesta nada en la vida soñar, volar, estando despierto y darse con los gustos, poder viajar, poder tener mejores autos, mejores ropas, ir a comer a restaurantes, mayormente eso, comprarte casas lujosas, la verdad que no, o tener, qué sé yo, dicen que el que tiene siempre quiere más, aspira más. Creo que es una de las debilidades del hombre. El hombre que tiene poder aspira a tener más poder. El que tiene dinero quiere siempre tener más dinero. Vos tenés es como proponerse una meta en la vida. A mí mi hermana mayor me enseñó que hay que en la vida hay que proponerse metas cortas y realizables. ¿Por qué? Porque cumplir una meta corta te impulsa a ponerte otra más. Y así, y así, y así, y así. Es como- Ok. Entonces como es una búsqueda de estabilidad, pero también me dijiste como ambición. De alguna manera, las personas que quieren conseguir cosas tienen la tendencia de ir a más. Entonces eso te lleva a conseguir esta meta que muy pocas personas tienen, que logran, que es tener suficiente plata como para no tener que trabajar. Me sale preguntarte, ¿qué tan difícil es llegar a ser rico? ¿Y qué debería hacer si quisiera ser rico? Una, no gastar plata en estupideces, ahorrar. Ok. La gente rica tiene la tendencia siempre a ahorrar y a trabajar duro, en primera instancia. Creo que también va acompañado un poco, yo en el azar mucho no creo, pero creo que tiene que ver un poco de eso. Es el tema de cómo te acompaña el cosmos, cómo conspira el universo para que vos puedas llegar a tener cosas que nunca tuviste. Ok, me dijiste no gastar plata en estupideces, trabajar duro, y me dijiste que hay de alguna manera un factor de dónde caíste o qué libro te llegó a tus manos o cuáles fueron tus padres o en qué ciudad naciste. Entonces como hay un set de circunstancias que no elegiste y que si bien no todo es 100% suerte, tampoco es 100% mérito propio. ¿Es por ahí? Claro, claro. Ok. ¿Qué tan difícil es ser rico? Mira, yo no soy rico, Sí. pero me imagino y yo lo podés ver en ejemplos claros como por ejemplo Ricardo Ford. Mm. Yo a Ricardo Ford en lo que fue su corta vida nunca le vi una sonrisa genuina. La verdad que puede haber disfrutado de su dinero y de todo, pero ese chico no conoció el amor nunca, por ejemplo. No creo que haya conocido el amor en toda su vida, ni siquiera el amor de su familia, porque prácticamente ni se relacionaba con su familia. Este, qué sé yo. Es algo que el dinero no puede comprar, el Claro. amor. Ok. Entonces, está. Entonces, el ya ser rico, claro, yo cuando cuando te hice la pregunta, lo estaba preguntando que quizás es un error de cómo te hice la pregunta. ¿Qué tan difícil es llegar a conseguir o a llegar a ese punto en el cual sos rico? Pero lo que vos me dijiste es, cuando ya sos rico, tenés toda la dificultad o toda la serie de problemas de los problemas que te trae tener mucha plata. Y me dijiste, por ahí el tener mucha plata puede hacer que no te lleves bien con tu familia o que eh, no encuentres bien la felicidad o que no la encuentres el sentido, porque muchas personas tienen un sentido de la vida en de dónde viene mi próxima comida o cómo hago para comprar mi auto o mi casa, pero una vez que ya tenés todo cubierto en cuanto a términos de plata, ¿dónde está el sentido? Y
¿Cómo hago para ser feliz ahora si ya debería ser feliz porque tengo toda esta plata? Me dijiste entonces, bueno, lo de la familia. Vamos de vuelta, entonces te repregunto. ¿Qué tan difícil es llegar a ese punto, alcanzar el estatus de ser rico, que determinamos que a tu forma de ver las cosas es te- tener suficiente plata para no tener que salir a trabajar? ¿Qué tan difícil es conseguir eso? Yo creo que es difícil, pero no imposible. Yo creo que es una, como te dije, base de ahorrar y duro trabajo, mucho trabajo, ponerte una meta y decir, bueno, a ver qué herramientas tengo para poder conseguir esto. No las tengo, pido ayuda. No las tengo, pido esto, pido lo otro hasta que te armas de lo que necesitas para conseguir tu meta y al conseguir esa meta vas a ponerte otra y creo que eso te va llevando en la vida a querer un poquito más cada vez. Creo que esa es la base y la base del éxito es, soñar, permitirte soñar y volar, que podés llegar a obtener lo que quieras en la vida. En esta vida nada es imposible, los imposibles son para, no sé, para los perdedores. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces tenés que como que de alguna manera querer, tener que tenerlo como un objetivo, tenés que quererlo, tenés que querer llegar ahí. Y después me dijiste como ser estúpidamente persistente. Me dijiste, tenés que tratar, probar cuando no te sale, pedir ayuda y ver cómo hacerlo y hacer que pase de alguna manera. Última pregunta, me sale preguntarte si pensás que hay alguna diferencia entre los sexos en la cantidad, el porcentaje de hombres contra el porcentaje de mujeres que busca o que tiene como meta el ser rico. ¿Pensás que hay alguna diferencia, hay algún sexo que lo busca con más frecuencia? ¿Cómo lo ves? El sexo femenino. Mira. De por sí en el mundo creo que somos unos 8.000 billones de personas, 6.000 billones son mujeres. La mujer tiene más tendencia a siempre querer más. La mujer tiene más tendencia a querer ser rica y a querer tener mejores cosas. La mujer de por sí tiene el vientre en el que engendra los hijos, entonces ya el solo hecho de por sí pensar la posibilidad de que el día de mañana va a tener un hijo, ese solo hecho ya creo que a una mujer le hace pensar en querer tener un bienestar mejor de lo que ya tiene. Pero de por sí la mujer tiene siempre más tendencia a querer ser más rica o a querer tener más que el hombre. Me hablaste de esto del factor de tener un vientre y tener la posibilidad de tener hijos. Decime si lo agarré. ¿Es por una cuestión de ver más a largo plazo y de pensar en la seguridad económica y de recursos a largo plazo? ¿Es por eso que la mujer busca alcanzar esa estabilidad? Seguramente, aparte que madre no quiere lo mejor para sus hijos. Creo que es una cuestión lógica. Cualquier madre quiere que su hijo tenga lo mejor, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor alimentación. Entonces siempre va a querer aspirar a más. Fernando, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, No, hermano. Miguel, Muchas que gracias. tengas lindo día. Igualmente. Buenas tardes. Flor, Sí, ¿qué significa ser rico en términos económicos en tu forma de ver las cosas? tener libertad y tener tiempo. Y bueno, para eso se necesita dinero, pero mientras tengas la libertad y el tiempo para hacer lo que quieras, creo que ya sos rico. Déjame tirarte una Sí, propuesta, decime si estás de acuerdo o no. Entonces, ser rico significa no tener la necesidad de salir a trabajar. sí, exacto. Tener la independencia y la libertad para tomar las decisiones que quieras. Claro. Eso. Si me quiero levantar a las 12 o no levantarme, es como, O no trabajar por el tiempo que quieras, lo puedes hacer porque tenés esa independencia, esa libertad. Eso para mí es ser rico. ok, tiempo indefinido, como Sí, no poder trabajar por tiempo indefinido. sí, para mí eso es ser rico. O sea, tenés la libertad para hacer lo que quieras y el tiempo. Y salud si te acompaña. Eso está muy bueno. Pero en términos económicos creo que es tener la disponibilidad de medios para hacer lo que quieras. Hablaste de eso como de la libertad de tiempo. Sí. Por ahí va. Ok. Flor, ¿qué tan difícil es ser rico? O llegar a ser rico. Em, ¿Qué tan difícil? No, no sé, creo que con un poco de conformación, con esfuerzo, con trabajo e inteligencia, creo que se puede lograr. Y en un contexto que acompañe. O sea, siempre hablando desde cierto privilegio. O sea, cuando. Sí.
O sea, de cierto privilegio es que naciste con las necesidades básicas cubiertas. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste Sí. esfuerzo, inteligencia, formación, inteligencia, me lo dijiste también. Sí. Y me dijiste como que fuera de que tiene mérito quizás llegar ahí, Claro. tenés que tener una base de suerte de haber nacido en tal lugar. Como que si naciste en África, ser rico es mucho más difícil que si naciste en Estados Unidos, por ejemplo, de alguna manera. ¿Cómo te suena esta idea? Que depende en qué lugar de África hayas nacido y en qué lugar de Estados Unidos hayas nacido. Pero sí, o sea, no creo en la meritocracia porque depende de las condiciones desde las cuales cada persona arranca. Entonces, partiendo de una base de privilegios donde tuviste tus necesidades básicas cubiertas, tuviste una familia que te quiso y te empujó a salir adelante, creo que se puede ser rico, creo que podés lograr eso que te decía que es la libertad para hacer lo que quieras, porque tenés esa base económica que no te preocupa. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, no crees en la meritocracia, pero de alguna manera, por lo que me dijiste, como que podés lograrlo, pero visto que tenés como una cierta base, Sí. como que es interesante, porque no crees en la meritocracia, pero sí crees que el sistema no está totalmente arreglado, como que los ricos van a ser ricos y si naciste de clase media no hay chance de que sea rico, es como que tenés la chance de hacerlo Sí. si tenés ciertas bases. Sí. Ok, ¿es un total no a la meritocracia o es como que... No, lo que creo es que, o sea, sí creo en el esfuerzo Claro. individual, pero acompañado tiene que haber un contexto que acompañe. O sea, no todos partimos de la misma base, no todos partimos de la misma línea, Claro. tristemente, pero es así. Y desde las mismas condiciones, con esfuerzo, con trabajo, con formación económica, financiera y de lo que te guste hacer, creo que se puede lograr esa independencia y esa libertad. No digo que sea inmediato tampoco, Claro, claro. creo que son muchos años de trabajo. Ok. Disculpa que me enrede, no quiero poner palabras en tu boca, quiero terminar de cerrar esto. Entonces, decime si estás de acuerdo con esto. No es 100% mérito, porque tenés ciertas circunstancias que te cayeron porque naciste en tal lugar, en tal familia, y no es 100% suerte, porque me dijiste, requiere mucho trabajo, es como una combinación de ambas. ¿Es por ahí? 100%, o sea, la oportunidad te tiene que encontrar preparado. Entonces, Ahí va. sí, esa es suerte para mí. Entonces, creo que va por ahí. Creo que sí se puede ser rico. Obviamente que el contexto también acompaña, pero de nuevo, con esfuerzo, con trabajo, partiendo de determinadas condiciones, sí se puede ser rico para lo que para mí es rico, que es esto de tener la disponibilidad, o sea, básicamente hacer lo que quieras porque tenés la parte económica cubierta. Si quisiera ser rico, si Sí. quisiera alcanzar esta definición de rico con la que estamos trabajando, ¿qué debería hacer? ¿Qué pasos debería seguir? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, creo que deberías hacer muy bueno en lo que te gusta. Ok. Creo que deberías hacer eso, para mí. Ser muy bueno en lo que te gusta y después aprender mucho de educación financiera también. Qué interesante. Ok, como lo que sea que hagas, vas a necesitar formación financiera porque lo que estás jugando, el juego de ser rico, requiere que sepas jugar el Exacto, juego sí, de sí, convertirte sí. rico. Y me dijiste como que en tu forma de ver las cosas, si tuvieras que dar un consejo, es apuntar a ser excelente en lo que haces. Sí, en lo que te Eso es lo gusta. que... Ok. Porque también vos me dijiste, tu pregunta iba hacia una parte económica, no me dijiste qué Sí, significa todo... ser Sí. rico desde una parte económica, pero creo que también acompaña la parte espiritual, la parte emocional, mental, es muy importante. Entonces yo creo que disfrutar lo que haces te va a llevar a tener pasión por lo que hagas, a ser mejor y a querer superarte y para mí va por ahí. Déjame ver si lo agarré. Por ejemplo, si hoy por hoy el trabajo que pagara más fuera ser ingeniero de software, yo podría ser excelente en eso, pero si no me gusta, voy a terminar reventando mi vida si lo estoy haciendo solamente por plata. Entonces lo que vamos diciendo es como tiene que ser algo que te guste y que te sea de alguna manera llevadero el proceso de convertirte en alguien excelente en lo que haces, pero te tiene que gustar de alguna manera. Es como que tiene que ir de la mano el que te guste para que lo quieras hacer con todo el esfuerzo que lleva a hacerlo para que puedas conseguir la plata, tiene que ir todo de la mano, decime si lo agarré o no. Sí, sí, lo agarraste. Te tiene que gustar para disfrutarlo y esa es la manera en la que vas a crecer. Si no, es muy difícil que lo sostengas en el tiempo. Eh, eso. O sea, para mejorar en lo que haces, te tiene que gustar. Si no, vas a estar siempre como ahí. Mm. Eh, entonces, sí, creo que lo agarraste. Flor, ¿por qué alguien querría ser rico? Si me dijiste va a llevar tiempo, me dijiste no es inmediato, lleva esfuerzo, lleva preparación, lleva inteligencia, lleva sacrificio, supongo también. ¿Por qué alguien querría
emprender ese camino? Ni idea. O sea, cada uno tiene sus preferencias. O sea, como implica mucho sacrificio, pues tranquilamente decir, no, no tengo ganas de hacerlo, quiero quedarme como estoy y está perfecto. Digamos, ni idea por qué alguien querría hacerlo. Ok, qué buena respuesta. Última pregunta, Flor. Te voy a preguntar si pensás que hay alguna diferencia en los sexos en términos de la proporción de hombres o de mujeres que buscan, que emprenden este camino de querer ser ricos. ¿Pensás que hay más hombres en proporción o más mujeres? ¿Cómo lo es? No, no me quiero arriesgar a hablar tanto, hasta ahí, hasta ahí. No, creo que ahora entramos en un tema que no me gustaría porque no me siento cómoda como, sí, hasta ahí llego. Buenísimo. Bueno, Flor, muchas gracias por tu respuesta, no, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha no, sido un por gusto. nada. Muchas gracias. Un gusto. Violeta, Sí. ¿qué significa ser rico en términos económicos a tu forma de ver las cosas? Bueno, yo tengo una concepción marxista del Estado y de la economía, entonces considero que alguien rico sería un burgués que posee medios de producción y extrae la plusvalía de sus trabajadores, ni siquiera de sus trabajadores, de quienes le venden la fuerza de trabajo, y bueno, considero que es la clase social que gobierna el mundo. No sé ni cómo agarrarlo. Dame dos toques. Ok, me dijiste que a tu forma, tenés una concepción de la riqueza marxista y me dijiste que alguien rico en tu forma de ver las cosas es alguien que es dueño de medios de producción y que extrae valor de, El de los... valor agregado, la plusvalía es el valor agregado que los trabajadores le dan a un objeto al transformarlo. Ok, dame dos toques porque entiendo, El más o concepto. menos lo agarro. Quiero ver si podemos aplicar algo a este siglo que sea más como difícil A de ver, agarrarlo, por ejemplo. ¿cómo? Pero porque nos vamos a ir muchísimo. Entonces dame dos Sí. toques. ¿Cómo determinarías a alguien rico? Por ejemplo, yo tengo medios de producción en términos de que tengo una cámara y puedo publicar cosas en No, YouTube. ¿Dónde está la yo lo línea? determino como los dueños de una fábrica. Podemos hablar, si querés, de Pagani, el dueño de Arcor, es un burgués de la Argentina, es un burgués nacional. Podemos hablar de el dueño de Asindar, que no me sale ahora el nombre, pero Sí. es muy conocido. Y así, o sea, los medios de producción que mueven el sistema económico, no los pequeños productores, digamos, Ok. porque son cosas diferentes, incluso son diferentes clases sociales. Uno cuando habla de dueños de medio de producción habla de dueños de fábricas, habla de un Ford, por ejemplo, un Henry Ford o gente de ese estilo. Porque incluso cuando Marx plantea el estudio que hace del capital, lo plantea desde este punto. No es que el no sé, por decirlo de esta forma, el pibe acá, el artesano que te vende las mercancías que produce, Mm. es un dueño de los medios de producción. No. El dueño de los medios de producción vendría a ser el dueño de la fábrica, que incluso muchas veces ni siquiera saben cómo funcionan las fábricas o cómo funciona una máquina dentro de esas fábricas y sin los obreros no podrían trabajar. Ok, entonces me dijiste, bien, es un uno a uno la correlación de alguien que es rico sí o sí es un burgués y alguien que es rico sí o sí tiene una No los medios de necesariamente. producción. Digo, por ejemplo, no sé, si yo la pego en el loto, póngale, y invierto toda la plata y tengo una banda de plata. Nunca tengo un empleado ni nada. No, sí, sos rico o sea, sos rico en cuanto a la cantidad de dinero que tenés, Esa es mi pregunta. pero tu capacidad de seguir produciendo ese dinero estaría estancada. Porque más allá de que hoy hay muchas formas de producir en cuanto a la bolsa, digamos que la bolsa es casi como una lotería. Hay días que suben las acciones, hay días que bajan, hay días que podés ganar millones y hay días que te podés fundir. Entonces, y todo depende en definitiva de las mercancías que andan dando vueltas y de esos productos si están sobrando o no, o si se colocan en los mercados. Entonces, en definitiva, volvemos al mismo punto, porque el punto central es esa producción fabril que es la que genera todas las mercancías que se mueven en el mercado y estiman los valores. Ok, dame esto, porque más allá de meternos en la economía, me interesa tener como una definición válida de qué vos considerás, qué significa que alguien sea rico en tu forma de ver las cosas. Más allá de si tiene una fábrica o no tiene una fábrica, en términos económicos, en términos de plata, ¿qué significa para vos que alguien sea rico? No sé Que haya- cuánto sería, pero Claro.
yo estimo que un millonario, contando los millones en dólares, Sí. es rico. Listo. O sea, si vamos a eso. De todas formas, es como te digo, es muy variado, porque hay gente que es literalmente vive en la ruleta. Yo creo que la gente de Wall Street vive en la ruleta, Bien. porque es una lotería. O sea, hay días que pueden ser muy buenos, hay días que no, y así hemos tenido, ¿no? Las grandes crisis económicas donde muchísima gente de esos sectores se ha suicidado justamente por las bajas de las acciones. Ok, entonces alguien rico sería, como para poner una definición, millonario en un millonario en dólares. Alguien que tiene $1.000.000 es alguien rico. Me sale preguntarte, si quisiera llegar a $1.000.000, si fuera un objetivo que yo tengo, ¿cómo me dirías vos que lo puedo lograr? ¿Qué pasos debería tomar para llegar a eso? No sabría decirte porque nunca me puse a pensar en eso. Porque yo considero que en realidad el punto no debería ser que haya un millonario o algunos millonarios, sino que todas las personas que vivamos sobre la Tierra tengamos las mismas posibilidades de vivir y disfrutar nuestro tiempo de ocio y no tener que estar rajuñando para llegar a fin de mes como pasa en 3 de 5 continentes. Ok, entonces, queda pendiente. Bien. No sabría decirte, justamente. ¿Qué tan difícil pensás que es si empiezo acá, ahora? Tengo una educación secundaria, fui a un colegio privado. ¿Qué más te puedo contar? Clase media, mis padres son clase media, los padres de mis padres fueron clase media, ambos lados. Yo soy clase media. ¿Qué tan difícil crees que puede ser para mí llegar a $1.000.000? Yo creo que es muy difícil porque considero que el sistema nos pone en la cabeza que todo es meritocracia y en realidad no es meritocracia. Uno tiene que tener conexiones y no solamente las oportunidades, porque sin las conexiones muchas cosas no suceden. De hecho, la mayoría de las personas, qué sé yo, si habláramos 50 años atrás, donde el sistema económico a nivel internacional era diferente y había muchas otras posibilidades, podríamos llegar a hablar de la posibilidad de. Hoy considero que no. Primero porque desde mi apreciación de la economía, vivimos en un mundo donde los que más tienen cada vez concentran más. Entonces, si se está acumulando el capital en un lado, no va a ir para el otro. Entonces, ese flujo de dinero no existe. Ok, entonces es como que decime si A estás de ver, acuerdo con esto. mira, hay estadísticas donde el 2% de la población, el 2% de la población, no sé si serán 8.000 personas como mucho, no sé bien cuánto es la población mundial, pero el 2% de la población concentra el 70% de las riquezas. O sea, si vos tenés un 2% de la población que concentra el 70% de las riquezas, un 98% concentra un 30%, como en esa categoría, siendo que nosotros somos de ese 98%, porque uno, si fuera del 2%, creo que no estaríamos acá bajo la lluvia. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más difícil. Ok, entonces, si yo tuviera esa meta en mente de tener $1.000.000, me sería extremadamente difícil. Es como que estoy tratando de correr en una cinta que cada vez va más rápido para atrás. Es como tratar de nadar en contra de la corriente de alguna manera, me dijiste. En cierto modo sí. Primero porque no serías el único con esa meta. Entonces, la competencia para llegar a esa meta es cada vez mayor. Y segundo, porque esa meta es muy difícil de alcanzar. Ok. Déjame preguntarte, me estamos hablando de esto, de que es difícil de alcanzar. ¿Por qué alguien querría ser millonario? ¿Por qué alguien querría ponerse esa meta si es tan difícil, si tenés todo el sistema en contra tuyo, si estás nadando en contra de la corriente? ¿Por qué alguien querría ser millonario o rico en tu forma de ver las cosas? Y yo creo que es porque las personas por lo general tenemos la idea del progreso y el progreso implica dinero en este mundo, ¿no? En el sistema en el que vivimos. Entonces, pensar en ser millonario es pensar en dejar de preocuparse en un montón de cosas. O sea, por ejemplo, en pensar en cómo pagas los impuestos, cómo pagas la luz, el gas todos los meses, que cada vez es más. O sea, cómo parás la olla, porque fundamentalmente eso. O pensar, bueno, quisiera irme a tal lado y no puedo, o quisiera cambiar de laburo y no puedo, o todas esas cuestiones yo creo que llevan a ese punto. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que tiene mucho que ver toda la información que nos llega de todos los medios, o sea, principalmente audiovisuales en cuanto a
películas, series, todo, y que siempre es como el caminito, ¿viste? El caminito de las personas. Estudiar, recibirse, casarse, tener hijos y ser una persona exitosa. Y ese éxito va acompañado del dinero, en teoría, por lo menos eso es lo que muestran la mayoría de las películas. Entonces, en ese sentido, creo que se ve por ese lado. Sí considero que no es tan lineal, que no existe tal cosa, tal caminito lineal, y que hay una meritocracia o una idea de que trabajando mucho voy a llegar, que hoy ya no es posible. Ok, entonces, déjame agarrarlo de vuelta, porque me dijiste, es estúpidamente difícil. Me dijiste, todo el sistema está en contra tuyo si yo, Sí. acá, con vos, abajo de la lluvia, te digo, Violeta, yo quiero ser millonario en dólares, quiero ser rico. Todo el sistema está en contra mía. Entonces, ¿por qué alguien querría hacerlo? O sea, ¿qué enfermedad mental debería tener esta persona de ponerse una meta Mirá, tan difícil? yo creo que no son enfermedades mentales, yo creo que hay algo que se llama sueños y todo Ok. el mundo los tenemos. Eh, Yo particularmente milito hace 10 años en un partido de izquierda que nos consideramos revolucionarios, al mejor estilo de un partido de combate como fue el partido bolchevique ruso, y consideramos que la revolución socialista es posible. Si uno se plantea hoy y lo ve, es muy difícil. Ahora, eso no implica que sea imposible. Mira, a los trotskistas siempre nos atacan por un montón de cosas, pero hay algo que es real. Y es una frase que dijo uno de los más grandes teóricos de la izquierda del mundo, me atrevería a decir, que fue León Trotsky, que dijo, la revolución es imposible hasta que se hace inevitable. Los sueños pasa lo mismo. Son imposibles hasta que se hacen inevitables. Ok, entonces, es estúpidamente difícil. Hay personas que lo quieren hacer porque tienen el deseo, lo quieren. Ese es su sueño. Así como hay gente que quiere tener un bar, hay gente que quiere tener $1 millón en el banco. Y como puede llegar a pasar, incluso teniendo todas las Creo que es una en proporciones un en contra millón, tuyo. literal. Ok. Es una en un millón. ¿Puede suceder? Sí, pero no es el común de lo que le va a pasar a todo el mundo. Y ahora, última pregunta, ¿cómo ves las proporciones en términos de sexo en cuanto a las personas que buscan este sueño o este objetivo de tener $1 millón o de ser rico? ¿Pensás que hay más hombres en proporción? No sé, ponle, hay 2% de hombres y 2% de mujeres, o más proporción de hombres que de mujeres, o más de mujeres que de hombres. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una realidad que es una brecha de género a nivel internacional, donde las mujeres, por el mismo trabajo que un hombre, incluso en cargos administrativos, empresariales, cobramos un 30% menos, por lo que, si uno considera eso más la historia social ¿cómo ponerlo en palabras más sencillas? O si lo consideramos como el rol productivo de las mujeres en la sociedad, imagínate, nuestra historia de la humanidad tiene 2000 años. Los últimos 200 años recién la mujer ha tenido las mujeres y las diversidades también, pero es distinto porque se habla de diversidades no hace tantos años, pero las mujeres hemos tenido un rol social en la producción hace 200 años nomás, si uno considera desde la primera ola feminista hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, considero que deben ser muchas menos las mujeres que los hombres en ese 2% que concentran las riquezas. No obstante, sí, que lo buscan, bueno, que lo busquen, yo creo que las mujeres tenemos mucha más fuerza para llegar a nuestros objetivos que los hombres, no por una cuestión de que los hombres no puedan, sino por una cuestión de que nosotras, al estar doblemente oprimidas por nuestra condición de género más nuestra condición de clase, tenemos una fuerza mayor para luchar porque estamos acostumbradas a hacerlo. Violeta, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Que andes bien. Buenas tardes. Igualmente.